que Dios nos va a hablar. A mí también, a mí también. Y el tema que voy a tratar en esta mañana es interesantísimo. Es interesante para la persona que está como oyente solamente aquí, que no ha recibido a Cristo. Pero también para la persona que tiene 100 años en el cristianismo. No sé si me hice entender. Hoy usted va a comprender cómo a usted todavía lo maneja el carácter. Cómo a usted lo maneja las emociones. Cómo usted toma decisiones en base a esas dos cosas. A su carácter medio torcido y a sus emociones. Mire, a la persona en el mundo, yo no sé cuántos de ustedes eran así, cuántos éramos así, cuando no había un sol, sino que había un frío. Ay, no me dan ganas ni de levantarme. ¿Quién cree que está obrando ahí? La pereza, la carne. Eso es lo que vamos a ver hoy. Incluso por eso vienen muchas enfermedades en la vida de los cristianos. Yo no estoy diciendo que toda enfermedad es la carne, porque puede ser la enfermedad de pilos. ¿Sí sabe cuál es la enfermedad de pilos, no? La de pilos de años. Pero también hay una enfermedad que viene a causa de la obra del pecado en nuestras vidas. Pero hay remedio, hay que arrepentirnos nomás. Pero para arrepentirnos hay que tener un pleno conocimiento de lo que está actuando. Y eso es lo que va, dame un poquito, no sé, de volumen, porque no. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Abra su Biblia entonces en 1 Corintios capítulo número 3, versículo del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor. Y entramos directamente al tema. Esta palabra lo dice el apóstol Pablo. Dice así, el apóstol Pablo como cristiano. Ya le voy a decir por qué. Porque hay una corriente teológica, vamos a ver más adelante, en el capítulo número 7 del libro romano, que Pablo habla, que dicen ellos que Pablo no habla como cristiano, sino que habla recordando lo que era la vida antigua. Pero usted y yo vamos a concordar que aunque somos cristianos, todavía tenemos esa lucha. Amén. Dice así, de manera que yo, dice Pablo, hermanos, le está hablando a los hermanos. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. No se ofenda por la palabra carnal, no se ofenda. Sino como a carnales, porque la palabra carnal tiene que ver con un cristiano que no ha madurado, que solamente asiste a la iglesia, oye los cultos, no viene a otras actividades, no procura crecer. Ese es un cristiano carnal, como lo vamos a ver. Sino como a carnales. Y un cristiano carnal es como un niño en Cristo. A los niños hay que cuidarlos, hay que indicarles. Así se conducen muchos cristianos. Sigamos. Os di de beber leche, o sea, lo más primordial, y no vianda, que es lo más sustancial. Pablo vino a la iglesia de Corintios trayéndole un mensaje ya profundo para gente adulta en la fe, y dice, me encontré con este panorama. No pude hablarlos de los que yo le traía, sino que tuve que darles lechecita en biberón a la final. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Vuelve a repetir, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y mire lo que termina diciendo la Biblia. Y andáis como hombres. Yo me hice la pregunta ahí, yo no sé si usted se la está haciendo. O sea que ya no debo andar como hombre. Ya no debo andar. La palabra hombre tiene que ver como ser humano normal. Usted ha recibido un nuevo nacimiento. Dígale a la persona que está al lado, tú has nacido de nuevo. Dígale, hermana, al hermano que está ahí, dígale. Tú has nacido de nuevo.
Has nacido, ahora dígale, has nacido del Espíritu. Ya no debes andar como una persona normal, tampoco anormal, sino como un ser espiritual. Eso es lo que todavía no pasa en ustedes. Eso le decía el apóstol a la iglesia de Corintio, que por cierto era una iglesia muy rica en las cosas de Dios. Dios les había dado dones en cantidad, de hablar en lenguas, de milagros, de profecía y de todo eso. Pero como no eran maduros en la fe, eso estaba repercutiendo en causar divisiones. Entonces es muy interesante esto, porque por eso muchos de ustedes solamente ha tomado el cristianismo, que es poder de Dios, como una religión simplemente. Permítame que entre de lleno a esto. Pero usted no sabe la inquietud que Dios ha puesto en mi corazón, porque Dios quiere verlos crecer a sus hijos, que somos nosotros y cada uno de los que estamos aquí. Dios no quiere vernos simplemente como personas religiosas, como personas adeptos de pronto a una denominación que digamos, no, yo soy pentecostal, no, yo soy bautista, no, yo soy cuadrangular, no, yo soy de los Jesús solo. Dios no viene por denominaciones, viene por un pueblo que es su iglesia, la iglesia de su Hijo amado Jesucristo, que compró a precio de sangre, un pueblo redimido. Entonces, mis hermanos, vamos a poner en pantalla el título del mensaje. Yo no sé si usted lo alcanza a ver. Título. Dice, el peligro de la carne en la vida del cristiano. Hay un peligro latente y le cuento esto. Ese peligro va a estar hasta que usted y yo salgamos de este cuerpo. No sé si se entendió. Pastor, pero yo ya hice el curso de teología. Pastor, yo he leído 6 veces la Biblia. Está bien, gloria a Dios por eso. Pero usted va a tener siempre esa lucha espiritual. Esa lucha entre la carne y el espíritu. Entonces, el peligro de la carne en la vida del cristiano. Lo que quiero enfatizar es lo peligroso que resulta, escucha esto, no tener en cuenta la presencia de la carne en nuestras vidas, en su vida. Permítame poner algunos argumentos que son necesarios antes de entrar en el tema. Con respecto al pasaje que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo número 3, el autor comienza haciéndoles una seria reprensión a sus lectores, que en este caso son los hermanos de Corintios, por la conducta inmadura que manifiestan. Ellos manifestaban una conducta inmadura, porque aunque son creyentes o eran creyentes, se muestran como personas naturales, no dice como pecadores. Ese es el gran problema que hay que aclarar en usted mismo. Porque hay cosas que uno dice, pero no son malas, pero revísalas, mi hermano. Si verdaderamente contribuye en este momento a lo que Dios está haciendo en su vida. Y para eso hay el otro versículo que no está allí, pero me lo sé de memoria y creo que usted también lo conoce. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna de ellas. En otras palabras, cuando yo voy a hacer algo, cuando voy a decidir algo, cuando me voy a alguna parte, cuando voy a tener una amistad con alguien, mire cómo enfatizo, reviso esta decisión que estoy tomando, esta conversación que estoy teniendo con esta persona, ¿en qué me está edificando en el camino del Señor? Oiga, como cristianos debemos siempre estarnos cuestionando las decisiones que estoy tomando. Y no se preocupe si se ha equivocado. Hay un camino de vuelta, el arrepentimiento.
Usted se arrepiente y Dios nos pone muy bonito en el camino de Él nuevamente, cuando reconocemos. Pero cuando argumentamos, no es que Señor, yo tuve que actuar así porque ellos se portaron así. Ahí el Señor te deja quedito. Vuelvo, me llamas cuando te quieras arrepentir. No sé si me hago entender. Dele el aplauso al Señor. Entonces, se muestran como personas naturales. Dígase a usted mismo o dígale a la persona que está al lado. De aquí adelante vamos a tener muy en cuenta de no mostrar una actitud solamente de una persona natural, sino espiritual. Hay una diferencia entre la persona natural porque no reconoce a Dios y entre la persona espiritual, que es la que ha reconocido a Dios. Entonces, porque son como personas naturales, siguen viviendo dominados por los impulsos, mire que no dice ahí del pecado, sino humanos. Por ejemplo, uno de los impulsos humanos es estar fastidiado muchas veces de la vida. Hay esto que no hay luz, hay esto que el calor, hay esto que el sol sale, hay esto y hay esto. La Biblia, ¿qué te dice como persona espiritual? Dale gracias a Dios por todo. Así que la próxima vez que de usted va a salir un ¡ay! Mejor diga, doy gracias al Señor por esa lluvia. Doy gracias a Dios por el carácter de mi papá. Doy gracias a Dios por el carácter de mi mamá, de mi esposo, de mi esposa. Yo sé que esto no gusta. Siguen viviendo dominados por los impulsos humanos. Pablo le dice, tienen un comportamiento carnal, que son como niños en Cristo. Vamos a dejar de ser niños en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Entonces, concluimos que la inmadurez no es otra cosa que la falta de crecimiento espiritual. Por ejemplo, aquí tengo que hablar. Aquí hay muchos cristianos que solamente acuden los días domingos. Entre semanas se despreocupan totalmente de estar vinculados con la decisión de Dios con ellos, de estar vinculado a un cuerpo, en este caso una congregación. ¿Son ajenos? No, yo no tengo compromiso. Aunque usted no lo diga, su actitud dice, yo no tengo compromiso, pastor. Allá usted mátese hablando que yo sigo haciendo lo que a mí me parece. Y lo que yo hablo no es otra cosa que el instructivo que da la Biblia. Yo lo único que hago es dirigirlo a usted. Usted ahorita no rinde cuenta, pero va a venir el día que usted va a rendir cuenta. Y Dios le va a sacar cuenta y le va a decir, en realidad tú no te quisiste someter a mí, porque yo te puse en una congregación, te di un pastor medio fregado, pero ahí estaba yo. Algunos se cambian de iglesia. Por eso son los cambios de iglesia. Por eso son los cambios de iglesia. Voy a buscar otra iglesia. Hermano, es como que, voy a tomarme un poquito en lo natural. Usted nació en una casa, sea en cualquier sector de la ciudad. Vamos a tomar en cuenta la ciudad. Pero de pronto usted quiso nacer en San Borondón. Y el señor o la cigüeña, como ahora dicen que la cigüeña estaba borracha, se fue al Guam, por decir así. Sin discriminación, por decir. O sea, se equivocó. Hermano, Dios no se equivoca. Dios te puso ahí con ese padre, con esa madre, en ese sector, en esa ciudad, con esa condición, porque allí va a desarrollar tu vida, Dios. Cuando usted y yo asimilamos esto en el Señor, eso nos libera. Porque más vale en vez de problema lo vemos como desafío. Si mi familia es así, bueno, Dios me va a tomar a mí para hacer el cambio en esta familia. No sé si me hago entender. Así de fácil. Entonces, otra de las cosas que necesito poner en su conocimiento es que en la humanidad entera existen 3 clases de personas. Espiritualmente estoy hablando. Vamos a verlo. Existen 3 clases de personas según lo que la Biblia dice.
El hombre natural. ¿Cuál es el hombre natural? Tal vez aquí haya un hombre, una persona, hablando de hombre o mujer, que todavía es natural. Esa persona no ha dado el paso de la fe de entregar su vida a Cristo. Por lo tanto, sin querer ofenderlo, es una persona natural. Es el hombre natural. Es quien no ha, miren, lo he subrayado y le he antepuesto el prefijo reconocido a Cristo. ¿Por qué? Porque en realidad todos conocen de Dios. Todo el mundo conoce de Cristo. Pero los que estamos aquí le hemos reconocido como Señor, Rey y Salvador. No sé si me hago entender, por eso le puse. Tal vez usted que está aquí, usted dice, no, yo conozco a Dios. No, yo le temo a Dios. Sí, pero no lo ha reconocido en su vida. Porque reconocer a Cristo tiene que ver con que un día, no converse por favor, se ha rendido al Señor. Por eso le puse ahí. El hombre natural es quien no ha reconocido a Cristo. Y por ende, es que la religión tradicional nos ha enseñado que cuando nos bautizaron, hemos recibido el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que cuando usted entrega su vida a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Yo no dudo que el Espíritu Santo puede estar desde afuera tratando de ayudarle. Lo primero, en la conversión. No hay otra cosa en que el Espíritu Santo a una persona que todavía no lo reconoce pueda actuar en la conversión. Pero el Espíritu Santo, Dios quiere que el Espíritu Santo entre en su vida. Entonces, el hombre natural, estamos allí, comprendemos. Todavía usted si es cristiano no está en eso. Ya usted pasó de hombre natural, a ver, viene el otro. El hombre espiritual, aquí se puede decir estamos todos. ¿Quién es el hombre espiritual? Es alguien que ha creído, o sea, primero lo ha reconocido y ha creído en Cristo, pero además, por tanto, ha crecido y está madurando y está buscando siempre ser guiado por el Espíritu Santo. Examínense si eso se está cumpliendo en su vida o usted decide por sí solo su vida. ¿Va a ser un viaje? Mire, yo sé que en esta parte yo caigo un poquito mal, porque usted ha de creer que yo quiero controlar su vida. Y no es así, no es así. Ni Dios quiere controlar la vida nuestra, sino que Él quiere darle cobertura. Cuando usted le pregunta al Señor sobre una decisión que tiene que tomar, es más que todo porque esa dirección que Dios le va a dar va a ser la correcta. Voy a hablar algo que de pronto va a comprometer. ¿Cuántos de una u otra forma para casarnos fuimos impulsados por nuestros deseos humanos? No digo ni siquiera, no uso la palabra carnal, por nuestros deseos humanos. Me encuentro solo. Algunos decían, soy como Bartolo. ¿Cómo es Bartolo? Que está solo. Tengo necesidad que alguien me lave, alguien me cocine, y te uniste a una persona, pero te uniste por necesidad, no porque Dios te dirigió a esa persona. Y cuando ya estabas en el asunto, por eso alguien dijo, de una forma jocosa lo dijo, mira, el matrimonio es un círculo vicioso. ¿Cómo es eso? Le dije yo. Es que los que están afuera quieren estar dentro del matrimonio. Ya se imagina el resto. Y los que están dentro quieren estar afuera. Tengo 46 años de casado, ¿eh? Y todavía quiero estar dentro. Denle el aplauso al Señor. Entonces, ¿entendemos lo que es el hombre espiritual? ¿Cuántos se identifican con eso? ¿Que están creciendo? ¿Está creciendo? No alce la mano si usted verdaderamente tiene que ser sincero. ¿Está creciendo? ¿Está madurando? ¿Está buscando ser guiado por el Espíritu o por su opinión? O por su opinión. Porque uno tiene una opinión de la vida, de las cosas, de las situaciones, de las personas. Uno tiene su propia opinión. Pero otra cosa es que yo antepongo mi opinión y le digo, Señor, esta opinión que tengo es valedera delante de ti, si no, cámbiala. Fue lo que Jesús tuvo antes de ir a la cruz.
Esa noche antes en el Getsemaní tuvo una opinión, manifestó una opinión. Señor, haz que de mí pase esta copa, pero que se haga mejor tu voluntad. Esa debe ser la palabra que dirija cada minuto en su vida frente a cualquier situación. Que usted no se tome decisiones por el dolor. No, me voy a separar de este hombre por el dolor, sino que Dios lo guíe. Voy a dejar este trabajo, voy a dejar este país. Decía ayer en una reunión que tuve hablando de alguien que le dio una palabra a un hermano migrante de Venezuela y le dijo, Dios no lo trajo por una necesidad a este país. Tal vez eso es lo que aparentemente fue, sino para tratar con usted, le dijo. Eso me impresionó, porque se estaba hablando palabras espirituales. Pero si usted por la necesidad quiere irse, quiere decir que no están tomando en cuenta la decisión de Dios. Algunos dicen amén, pero yo ya tengo resuelto, como el pastor que vino un día. Voy a contarle una anécdota. Dice que un pastor de un pueblo muy pequeño, no tenía muchos ingresos económicos, por ende no tenía mucho éxito en el ministerio, y estaba hasta aquí, había estado orando, pero no recibía respuesta. Y vino alguien, le ofreció irse a una iglesia, ¿cómo le puedo decir? Ya realizada, ya estructurada y todo eso, y le ofreció un sueldo, todo eso, y el pastor toma la decisión. Y llega a la casa y le dice, esposa, haz la maleta porque nos vamos. Y la esposa, una mujer de Dios, le dice, pero mijo, ya usted oró al Señor, voy a orar, pero haz las maletas. No sé si usted entendió la moraleja. Así, no se ría porque así actuamos muchos de nosotros. Primero deciden y después oran. ¿Sabe lo que es eso? Yo decido, Señor, mi vida. Lo que hago contigo es que tú me bendigas mis decisiones. Pero ¿sabe lo que es correcto en la Biblia? ¿Sabe lo que es lo correcto en la Biblia? Pedirle la dirección al Señor. Señor, este sentir viene de parte de ti, porque cuando viene de parte de Él, ya está bendecido ese propósito. ¿Cuántos dicen amén? Algunos viajes se hicieron agua ahorita. Algunas decisiones se están volviendo a recapitular. De eso se trata, mi hermano. De eso se trata. El tercer punto, la tercera persona es el hombre carnal, que es lo que vamos a ver. Es lo que vamos a ver en este momento. ¿Cuál es el hombre carnal? Es el creyente que, aunque ha recibido el Espíritu Santo, sigue actuando como un ser humano natural. Dominado por la vieja naturaleza. No es eso de mandarina ni nada por el estilo. Por la vieja naturaleza. O sea, aunque ha recibido el perdón de Dios, la justificación de sus pecados, el Espíritu Santo, mire todo lo que ha recibido, sigue actuando guiado por sus emociones, por sus sensaciones, por sus decisiones, sin consultar con Dios. Y sabe qué noticia, eso pasa incluso en las personas que han comenzado bien, incluso han llegado a un estado de liderazgo, pero de ahí se suelta, el enemigo los engaña, ya no están sujetos ni a las autoridades ni nada, ya no dan cuenta. Una de las cosas que hay que tener en cuenta, vale la oportunidad, es rendir cuentas. Y Dios te puso, mire, hasta esto espiritual se puede extender hasta por la lógica. Dios te pone en un hogar para que te sujete a quién, a tus padres. Dios te pone en un colegio, claro que ahora todo eso está disipado. Dios te pone en un colegio. Antes, ¿quién era el segundo padre? A ver, los antiguos. El profesor. La mamá iba donde el profesor con el muchacho y el profesor le daba las quejas y ahí le caía al muchacho, los padres, porque él es tu segundo padre. Él ha puesto autoridades en los trabajos seculares. Y muchas veces tomas decisiones.
Dios ha puesto autoridades aquí en la iglesia. Malo que yo lo diga, porque usted desde su asiento ha de estar pensando, claro, se está abriendo camino Él, porque yo no me sujeto a Él. Hermano, cuando tú te sujetas a mí, te estás sujetando a Cristo, porque Cristo es el que pone autoridad. Y no es que ante todo yo te estoy diciendo y el Señor te va a castigar. No. Lo que pasa es que usted está expuesto a que el diablo lo maneje. Amén. Entonces, es un creyente que aunque ha recibido el Espíritu Santo, sigue actuando como un ser natural, dominado por su vieja naturaleza, las emociones. Estoy cansado, he trabajado como el burro, ya estoy cansado de este trabajo. Hay otros que hacen plata rapidito. Eso, aún como cristianos estamos metidos en eso. Pero la Biblia, ¿qué aconseja? Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Sigamos. Por eso mire lo que dice Juan 3:6. Usted, ¿cómo usted y yo nos hacemos carnal en el momento del nacimiento? Nosotros nacemos carnal, nacemos con una naturaleza caída. ¿Por qué usted necesitó entregarse a Cristo? Bueno, creo que hay que entregarse a Cristo porque es una nueva religión que salió por el año, a veces hasta comenzamos a inventar ahí. Pero mire lo que dice el Señor. Jesús dijo estas palabras: lo que es nacido de la carne es, reemplacemos ese criterio, siempre va a ser carne. Siempre va a ser carne. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso lo que Dios hizo en usted y hizo en mí, Dios no vino a reformar la carne, porque la carne no puede ser reformada. La carne está sujeta a muerte, a condenación. Por eso Dios nos da un nuevo nacimiento. Aquí copié un concepto que dice de la siguiente manera: el nacimiento natural, el que viene de papá y mamá, produce vida humana que satisface los deseos de la carne. Como seres humanos tenemos hambre, tenemos que comer. Como seres humanos tenemos necesidad, tenemos que trabajar, y eso es lícito. Pero hay cosas también que se ha proliferado en la parte natural, en la parte humana. Hoy por hoy nosotros vivimos dándole ¿cómo puedo decir? Un homenaje al yo. Solamente póngase a pensar. Es cierto que la tecnología es muy buena, pero hoy por hoy hemos llegado al punto de no levantarnos ya, sino decir: Alexa, prende esto. Alexa, prende este otro. Tal vez usted dice: pastor, le hago una pregunta, ¿y usted cree que eso es malo? No, en sí no es malo. Pero vaya a ver la tecnología lo que ha hecho dentro del hogar. Usted, mi hermano, es cabeza de hogar, ¿no? Hay conversación entre sus hijos. Ellos, cada uno está con su celular. Cada uno tiene su dispositivo dentro del dormitorio. A veces hay que golpear un poquito la mesa cuando se está comiendo. Deje el celular y conversemos por lo menos. Yo no sé si en mi casa no me pasa eso. Nos volvemos tiktokeros. Y a veces salimos hasta con disparate. Y tenemos que preguntarle: oye, ¿y dónde viste eso? ¿En un TikTok? ¿Y será verdad o será mentira? Matamos a alguien, cuando acuerda lo encontramos bien vivo. No es que la noticia salió que lo habían matado. El ChatGPT, ¿cómo es ese? Hizo todo eso. Resucitan a los muertos, le ponen cuando habrá sido en la juventud, ahora después, 20 años después, todo eso. Estamos viviendo en un mundo de engaño. Por eso Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino más bien transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Hermano, para usted saber la voluntad de Dios para su vida, para su hogar, para su negocio, para su ministerio, tiene que buscar esa transformación. Dejar de ser un hombre carnal a volverse a una persona espiritual, un creyente espiritual. Amén. Lo que es del espíritu, lo que es de la carne, carne es. Mientras leía este versículo se me vino a la mente. En una planta, cualquiera que sea esa especie, usted le puede cambiar, de pronto injertar muchas cosas, pero esa planta siempre tendrá la misma naturaleza, ¿o no? Asimismo, nosotros venimos como plantas, nacemos con una naturaleza caída. Venimos a Cristo, Él nos da una nueva naturaleza, pero ya vamos a ver que la vieja naturaleza persiste todavía, y ese es el conflicto diario que hay entre nosotros allí. Entonces, vamos a ver otro recuadro. ¿Qué es la carne? Porque hemos estado hablando de la carne, ¿no? ¿Qué es la carne o a qué la Biblia le llama carne? Porque usted se ha oído, sí se ha familiarizado con ese término, carne. Eso es carne, a veces uno dice, ¿no? Cuando alguien de pronto habla alguna cosa, o tú eres un carnal, o esas son cosas de la carne. Entonces vamos a ver a qué se refiere la carne. Y la palabra carne en los dos idiomas, en el hebreo y en el griego, ahí están las palabras, ¿no? En hebreo es la palabra basar o basar. No le encontré tilde, ¿no? Pero en todo caso ahí está, escrito, basar. Y en griego es la palabra shar. Ya, esa es la palabra escrita. Cuando la Biblia usa la expresión escrita, carne, puede referirse a dos cosas. Y póngale mucha atención, porque si usted verdaderamente entiende cómo es la dinámica dentro de usted, usted puede a usted mismo decir, a ver, en algún momento de su vida, cuando quiera entrar la depresión, cuando quiera entrar el coraje, la pena, el dolor, la tristeza, usted puede decir, a ver. Vamos ubicando. Carne, usted no tiene por qué actuar en mí. Ya vamos a llegar a eso. Créamelo. De eso se trata la fe. La fe no es algo ficticio, algo quimero, algo insólito. La fe está basada en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha decretado. Entonces, cuando la Biblia usa la expresión carne, puede referirse a dos cosas. La primera, al cuerpo humano como tal. Esto es carne. Por eso es que Pablo dice, aunque vivimos en la carne. ¿Cuántos han leído ese versículo? 1 Corintios, si no me equivoco, 2 de Corintios capítulo número 10, versículo por ahí entre el 4 y el 6 creo que está. Porque aunque andamos en la carne, no militamos, no vivimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. En otra versión dice, no son humanas, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas que se levantan en contra del conocimiento. Aquí, las tradiciones, las enseñanzas de nuestros padres. Por ejemplo, una de las enseñanzas de nuestros padres buenas, digo los que crecieron con padres, asumo. Mi hijito, cuando lo peinaba para ir a la escuelita, ¿no? Iba peinadito, mi hijito, pórtese bien. No le esté quitando los lápices al compañerito y no le vaya a pegar al compañerito, pero si el compañerito le pega, usted es hombrecito, usted también saque la mano. ¿Sí o no? Son buenos consejos. Pero el padre de acá, lo espiritual, te aconseja, al que te hiera en la mejilla izquierda, muéstrale la otra. Por eso el libro de Primera de Pedro dice, vosotros, refiriéndose a nosotros como cristianos, vosotros fuiste rescatados
de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. No está diciendo que menospreciemos a nuestros padres, pero tenemos que tener en cuenta que las enseñanzas de nuestros padres, como seres humanos que eran carnales. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, si usted es cristiano, usted tiene que ponerle atención a lo que Dios va desarrollando, el conocimiento que Dios va desarrollando en su vida. Ah, no. Espero hacerme entender lo que voy a decir. Ah, no. Si mi madre me lo dijo, aunque la palabra de Dios diga otra cosa, yo amo a mi madre. Hello. No sé si lo dejé claro esto. Yo no estoy diciendo que no honremos a nuestros padres, porque tu padre de pronto es alcohólico. No estoy juzgándolo ni condenándolo. Estoy diciendo su actitud que tiene. Y te manda a comprar una cerveza o te manda a comprar un cigarrillo como eran antes, ¿no? Y me lo traes prendido, porque no hay fósforo aquí en la cocina. Me lo traes prendido. Entonces usted como cristiano dice, no, papá, con respeto, ¿qué clase de ejemplo usted me da? Así, redarguyéndolo. Amén. Entonces, segundo, lo primero era el cuerpo humano. Lo segundo, que es lo que vamos a hablar, hay una combinación entre lo primero y lo segundo. A todo lo que la persona es en su naturaleza humana. Usted como cristiano no puede ver a otra persona, no estoy hablando de odio, ni discriminación, ni nada. Pero si usted es cristiano, usted no puede ver a otra persona, por más que sea su padre, su marido, su mujer, como su consejero. Porque esa persona, si no ha nacido de nuevo, ¿qué dijo Jesús? Lo que es de la carne, carne es. Pero si yo digo, ah, no, es que en realidad a lo único que a él le falta es ser cristiano, pero es un hombre. Eso es moralmente, no espiritualmente. Yo sé que esto caigo mal a alguien aquí, pero tómalo como una exhortación para ver si das el paso a la eternidad, a la salvación, como lo hemos dado nosotros. Entonces, a todo lo que la persona es en su naturaleza humana, al hombre no regenerado, nosotros fuimos regenerado, porque sabe que Dios en el huerto del Edén generó vida en Adán, pero esa vida se desgeneró. No sé si usted está entendiendo lo que estoy hablando. Esa vida se desgeneró y todos nacemos de Adán, la herencia de Adán, una vida de naturaleza desgenerada, depravada. El ser humano en su esencia es depravado. Tal vez esto le asombre, mi hermano. Pero vaya, lea lo que dice Romanos capítulo número 3. No hay uno que de por sí busque a Dios de sí mismo. Todos a uno se desmandaron. Capítulo número 6 del libro de Génesis. ¿Por qué Dios tomó la decisión de mandar el diluvio? Porque toda carne se había corrompido y todo sentir era hacia el mal. Y hoy estamos llegando a los tiempos nuevamente de Noé. Es lo que le estoy diciendo, mis hermanos. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne, se refiere al hombre no regenerado, con su naturaleza pecaminosa, el viejo hombre. Y le doy una noticia, eso todavía está en usted y está en mí, como pastor de 21 años en el Señor, con el pastorado, todavía está en mí. Esa es la lucha que yo tengo, esa es la lucha que usted la tiene. Amén. ¿Por qué decíamos en el título, el peligro de la carne en la vida del cristiano, en mi vida? Porque si no tomamos en cuenta, por una parte creemos que estamos bien. Tal vez estamos bien porque no tenemos incluso problemas. De pronto
No, en realidad no me está pasando nada. Pero puede ser que de pronto me esté engañando a mí mismo. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano siempre será con problemas, con dificultades. Porque en base a eso o a propósito de eso, Dios nos hace crecer en la fe. Dios nos hace madurar, ¿no? Entonces, decíamos que el peligro de la carne en la vida del cristiano, como dice ahí, de la carnalidad a la inmadurez. Y hay un capítulo en el libro de Romanos, se lo dejo como tarea, léalo. Capítulo número 7 del libro de Romanos, léalo en una versión, en la Reina Valera, léalo en la Nueva Traducción Viviente, léalo, porque eso le interesa a usted. Créamelo, usted va a ver, va a tener otra perspectiva de la vida cristiana desde el punto de vista bíblico. Entonces, yo le voy a leer en Primera de Corintios, Romanos capítulo número 7, del 14 al 20, y luego le voy a explicar. Del 14 al 20, ¿cuántos son? 7. En estos 7 versículos, miren lo que dice aquí. El apóstol Pablo describe el intenso conflicto interno que experimenta un cristiano. Un cristiano. Por eso le dije, escucha esto que le voy a decir porque es una recomendación de una aclaración. Hay una línea teológica, al decir una denominación, que ellos dicen que lo que Pablo relata aquí es la vida de Pablo antes de ser cristiano. Pero nosotros somos de la línea que creemos que Pablo está hablando del conflicto que aún sigue teniendo como cristiano con la carne. Porque en la práctica, ¿usted tiene o no tiene conflicto todavía? A ver, ¿quién no tiene conflicto? Levante la mano el que no tenga conflicto para decirle, ahí está el conflicto, que está equivocado. Entonces, en Romanos 7, del 14 al 20, el apóstol Pablo describe el intenso conflicto interno que experimenta un cristiano entre su naturaleza espiritual que le ha sido dada en el nuevo nacimiento y su antigua naturaleza pecaminosa, que es la carne, el viejo hombre. Aunque desea obedecer la ley de Dios, a menudo se encuentra cautivo y frustrado por el pecado que aún mora en ella. Veamos los versículos, los 7 versículos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Póngale atención. Póngale atención tanto la persona que no tiene a Cristo como lo que ya tenemos. Porque le voy a decir, la persona que no tiene a Cristo trata humanamente de pelear con el pecado y la carne. La persona que tiene a Cristo sigue tratando humanamente de pelear con el pecado y la carne y no se da cuenta que para eso ya tiene el Espíritu Santo, que es el que pelea por nosotros. No sé si me debía entender. Mire, las cosas espirituales tienen lógica, sino que hay que entenderlas. ¿Y sabe cómo las entiende? En el Espíritu. El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque se han de discernir, se han de comprender espiritualmente. Él no tiene esa capacidad de entender, por eso dice, calla loca. Ese hombre que está ahí es un loco para salvación. Y tú como cuerdo estás caminando a la condenación. Amén. Entonces, dice el apóstol Pablo, por tanto, el problema no es con la ley, la prohibición. Es como que si un chofer dijera, en verdad el problema no es el semáforo. El problema soy yo que me quiero pasar la roja. No sé si me hago entender. ¿Cuánto les gusta por el apuro pasarse la roja? Es que estaba en amarilla, le dice. Y el vigilante le dice, no, ya no estaba amarilla, ya estaba rosadita. Te la pasaste, le dice. Ya, no sé si entendió lo del semáforo. Eso es lo que le estoy dando una introducción para que usted pueda, porque es medio confuso. Un trabalengua parece, sobre todo en la Reina Valera parece un trabalengua. Por eso lo leo en esta. Vamos. Por tanto, el problema no es con la ley,
porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado, ¿qué dice ahí? No dice pecador, soy demasiado humano. El ser humano mismo no agrada a Dios. O sea, usted no se le puede presentar a Dios como humano, sino como una persona regenerada por Cristo. Desde ahí vayamos comprendiendo. Esto no es discriminación, sino es lo que Dios ha establecido, porque Él, su naturaleza es santa. Y el hombre de por sí, innatamente es pecador. El problema está en mí porque soy demasiado humano, aún esclavo del pecado. Recuerde que Pablo está hablando como cristiano. Por eso le antepongo muchas cosas. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, o sea, sí entiendo. Eso demuestra que estoy de acuerdo con la ley, con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Aquí hay una aclaración. Pablo en ningún momento está justificando que yo peco, no hay problema porque no soy yo el que hace el pecado, sino que el pecado que mora en mí. No sé si me dé a entender con ese ademán que hice. Como un que me importismo, que es la actitud que usted puede estar teniendo por falta de aplicación al conocimiento. No. Y sigue haciendo lo malo y dice, bueno, si Pablo dice que ya no soy yo el que hago lo malo, sino el pecado que mora en mí. Pablo lo que está aclarando es que debemos que tener mucho cuidado, porque si nosotros no actuamos diligentemente, el pecado comienza a operar en nosotros aún como cristianos. Y pecado no es solamente el alcoholismo, el robo, la borrachera, la fornicación. ¿Cuántos han escuchado el pecado de omisión? Hay un pecado que se llama pecado de omisión. ¿Qué quiere decir eso? Que pudiendo hacer lo bueno, no lo hago. Mire, usted ve una persona que se cae o porque se ha estrellado en la moto y saca el celular. A ver, ponte más así para tomarte bien porque tengo un poco de seguidores que con esto me gano unos 1000 seguidores, unos 1000 vistos buenos. Usted como cristiano, o primero va a ayudarlo. ¿Sí se da cuenta? No está robando, no está matando, no está emborrachándose. Amén. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Tengo que tener muy en cuenta. Es cierto, yo no quiero hacer lo malo, pero si no soy diligente, el pecado que mora en mí, él obra. Como cuando uno va, reconoce y dice, va y se pone a cuenta con la persona, perdóname, dice, la verdad que me dejé llevar por la ira y te ofendí. O sea, está poniendo las cosas en claro. Tampoco le está diciendo, no fui yo, fue la ira que te hizo quedar mal. No, porque sabe que uno la puede controlar. La dejó obrar a la ira. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, Pablo está hablando como cristiano, no existe nada bueno. Estaba consciente. Si yo no soy diligente, si yo no pongo atención a mi caminar, a mi pensar, el pecado va a obrar. No sé si me hago entender. O sea, yo no me puedo levantar. Ay. Solamente en lo físico, si usted no se da cuenta dónde va a pisar, por ahí va cayendo. En lo espiritual sucede. Pero no porque Dios no le haya dado ojos, no porque Dios no le haya dado facultades para caminar bien, sino porque usted no actúa diligentemente. ¿Usted cree que con un día a la semana que vengas al culto vas a poder ser competente en dominar tu carne? Le dejo para usted. Le dejo para usted.
Le dejo para usted. Quiero hacer lo que es correcto. Pablo reconoce, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo termino haciendo. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Entonces, lo que quise decir con estos 7 versículos es que Pablo descubre que hay una fuerza interior dentro de nosotros, que si no somos diligentes y no aplicamos la verdadera fuerza que Dios nos ha dado, que es el Espíritu Santo, esa fuerza que está en nosotros nos domina. ¿Cuántas veces uno ha dicho, hasta de broma, es que me picaba la lengua? Y verdad, estás enfocando un problema que había. Oye, es que me picaba la lengua por decirle sus 4 verdades. ¿Cuántos hemos llegado hasta ese punto? Que te la estás aguantando. Pero si eres cristiano, no te la estabas aguantando con tu fuerza. El poder del Espíritu Santo estaba allí. Pero viene con alguien cristiano, con un razonamiento todavía humano, y dice, y saca versículos incluso, dice, es que la Biblia dice, yo lo hice cuadrito, lo puse en su puesto, porque la Biblia dice que la verdad os hará libre, te hace libre supuestamente a ti, y los haces cuadrito a los demás. No sé si me hice entender. Una de las cosas que procura el Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿qué es? El dominio propio. ¿Por qué? Para sacar el demonio propio que teníamos. No sé si me hago entender. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a poner un recuadro. Aquí para ir. Mire, es extenso este tema. Y yo hace años lo aprendí y hoy en estos últimos tiempos el Señor me inquietó que lo comparta con ustedes. Por eso dije que lo voy a compartir con esa clase que voy a dar de sanidad interior a los hermanos que entran, que terminaron este evangelismo del reino, el evangelio del reino. Veamos un recuadro. Dice, lo primero que tenemos que entender como cristianos es que aunque somos salvos, todavía tenemos morando dentro de nosotros al pecado. Mire, al pecado. Quien puede actuar a causa de ¿qué? De la carne y el yo. O sea, son cosas que usted tiene que entender. Primero, usted no se puede meter en cualquier situación, así porque así, con la boca abierta. No, a ver, ¿dónde voy? ¿Dónde me están invitando? ¿Qué me están llevando a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar, como le dije? ¿Está de acuerdo a la palabra? ¿Está de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Por qué? Porque tengo morando dentro de mí el pecado. Hay una carne que ya la vamos a ver, está crucificada si yo me mantengo en esa postura. Y por ende, vamos a ver que el yo es el que nos hace pecar. El cristiano, voy a adelantarme algo, el cristiano no peca porque le vence el pecado, sino que por satisfacer al yo, pecamos. No sé si me hago entender. De hecho, lo vemos en el huerto del Edén. ¿Cómo actuó Satanás? Para entrar en conversación con la mujer, le torció el mandamiento. Le torció el mandamiento. Y lo segundo que apuntó fue a la conjetura. Mira la fruta. ¿No es codiciable? No, el Señor me ha dicho que el día que coma moriré, no morirás. Sino que Él sabe que cuando tú comas serás igual a Él. No podrás ya depender de Él, ya no tendrás que depender de Él. Y eso es lo que pasa. El hijo a los 18, o los hijos a los 18 años alquilan su departamento y dicen chao mamá, chao papá. Voy a alquilar mi propio departamento.
Qué triste, ¿no? Qué doloroso. Asimismo, los líderes, muchas veces con el pastor ya no informan nada. Y no es porque quiero yo saber tu vida, hermano y hermana, sino es que para que tú mismo, cuando pelees con Satanás por la fe, le digas: Satanás, yo tengo una cobertura. Y no se trata de que usted me diga: alto pastor, tal vez no me someto a usted, yo me someto a Dios. Y Dios desde los cielos dice: hijo, entiende la organización que yo he hecho. Yo no te he dicho que yo voy a estar directamente contigo en el asunto de sometimiento. Yo te he puesto un pastor, una autoridad delegada. Yo no le digo por mí, sino que veo cómo el enemigo va obrando en usted. Entonces, lo segundo, por esto, como resultado, Dios trató con el pecado en la cruz de Cristo. Esto es importantísimo entender, hermano. En su mente tiene usted que entender la dinámica. ¿Cómo fue el asunto del pecado, la carne y del yo? Con el asunto del pecado en nosotros y como tal el pecado, Dios lo trató con Jesús en la cruz. Veamos lo que dice el versículo. Mire cómo la Biblia es tan sabia. Nos da a conocer todo. Dice: la ley de Moisés, que era simplemente una estructura temporal hasta que venga Cristo a morir. No sé si me hago entender. La ley de Moisés era una estructura de una organización que le permitía al hombre, aunque todavía no había venido el Salvador, poderse acercar a Dios a través de ritos, de ordenanzas y la obediencia a esas ordenanzas. Le estoy diciendo, por eso es que Pablo dice: la ley de Moisés no podía salvarnos en total, como lo hace Cristo. Porque nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. La ley te decía: no mentirás. Y por decir que la ley te podría decir: ya, te perdono por todas las mentiras, de aquí adelante no mientas más. No te daba el poder para no mentir. No sé si me hago entender. Sino que por la naturaleza pecaminosa te incitaba a mentir. No. Mire, le voy a decir esto. ¿Cómo lo hago? Siempre me gusta hacer con una referencia. Esta naturaleza humana que todavía opera en nosotros, usted le pone algo prohibido y eso quiere. Usted póngale que, por decir. Usted quiere que alguien haga algo, prohíbaselo y verá que lo hace. Mire la gente, le prohíben salir en el toque queda. ¿Cuántos? Cientos hay presos. Por eso el evangelio, el cristianismo no es religión, es poder de Dios para salvación a los que creemos. Al judío primeramente, después al griego. Entonces, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. La ley solamente te prohibía, pero la gracia te entra el poder de Dios para que puedas cumplir con el mandamiento. Ahora, usted no miente porque usted tiene fuerza de voluntad. Usted no miente porque hay un poder que le dice: sí, aunque me mates te digo la verdad. Aunque me boten del trabajo, no voy a hacer una contabilidad chueca. Amén. Entonces, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros los pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Quiere decir que, póngame el recuadro. Quiere decir que Dios no solamente juzgó nuestro pecado, su pecado, cuando usted se entregó a Cristo, su pecado fue perdonado. Pero además de eso, Dios juzgó también al pecado como tal. No sé si me hago entender. Eso pasó. Tercero, cuando genuinamente usted y yo nos entregamos a Cristo, en ese mismo instante, como consecuencia, como resultado de lo que vimos anteriormente,
Nuestros pecados fueron perdonados y nuestra carne fue crucificada con Cristo. Su carne fue crucificada. Pero, diga pero, diga pero. Diga pero, porque aquí vamos a entrar en lo que sucede en la realidad por no poner atención a estas cosas. O sea, cuando viene la seducción y su carne le incita, usted por el Espíritu puede decirle, carne, ya estoy muerto yo al pecado. Ya vamos a ver todos esos versículos, así que nos alcanza el tiempo, aunque ya creo que no. Pero en el momento en que satisfagamos los deseos de la carne a través del yo, el pecado cobra vida y entra en acción. No sé si usted entendió ahí. Y la acción del pecado es la muerte espiritual. Yo me voy a quedar ahí nomás. La próxima semana vamos a seguir con esto, porque es interesantísimo, mis hermanos. No se trata de correr. Hasta aquí, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es la carne? Que hay 3 clases de hombres. El hombre natural es la persona que no tiene a Cristo. El hombre espiritual es la persona que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, está procurando cada día crecer, madurar y ser guiado por el Espíritu Santo. El hombre carnal, ¿cuál es el hombre carnal? El hombre que aunque es cristiano, aunque ha recibido el Espíritu Santo, porque no le presta atención a la vida cristiana en desarrollar, en madurar, en crecer, todavía actúa como un hombre natural. Aquí hay muchos, y sin tildar, ni condenar, ni juzgar. Hay muchos que han tomado incluso en la familia, en los trabajos, malas decisiones. ¿Por qué? Porque actuaron carnalmente y hoy están viendo las consecuencias. Pero qué bueno que se han arrepentido y en Cristo esa palabra volver de cero es victoria. Es victoria, mis hermanos, es victoria. Entonces, con estos 4 puntos que le digo, estamos reconociendo que no podemos actuar ingenuamente. No podemos actuar. Por ejemplo, alguna vez, como pastor digo esto, ¿no? Y ante todo, no para que se haga escarnio, ni burla, ni cháchara, ni crítica. Por ejemplo, aquí como pastores nosotros hemos tenido casos, de pronto una madre un día retiró a los hijos que estaban en un ministerio, porque ciertamente un hermano del ministerio los había ofendido. Y hoy por hoy vemos esa circunstancia que se ha hecho un dolor y una traba para no crecer. ¿Por qué? Porque actuaron como personas naturales. Mire, en el Señor, aún los que te hagan, el Señor lo hace pasar para bien. Me encanta lo que dijo desde el Antiguo Testamento el rey David. Con esto termino. El rey David, a causa de su pecado, llegó el momento que tuvo que huir de su propio hijo que lo perseguía para matarlo. Y en esa persecución él iba por delante y sus guardaespaldas, que se llamaban sus escuderos, venían atrás. Y se le salió al camino un hombre llamado Simeí. Hago así porque me imagino que David iba en caballo, estaba más arriba, ¿no? Y Simeí dice que lo seguía y le decía, hombre sanguinario, estás pagando tu culpa. O sea, lo estaba maldiciendo al rey porque estaba huyendo. Y dice que uno de los escuderos, creo que si no me equivoco era Joab, se le puso por delante al rey y le dijo, mi rey, permíteme quitarle la cabecita a este hombre de su cuerpo. O sea, decapitarlo. Porque ha osado maldecir al rey. Y el rey no dijo esto, el hombre carnal no dijo esto. Vaya, tanto rato que me venía maldiciendo y recién te da la gana de venirme a defender. Eso hubiera dicho usted, lo hubiera dicho yo. Pero David, como hombre espiritual, ¿sabe lo que dijo? Al hombre que supuestamente lo iba a defender, ¿qué tienes contra mí? ¿Qué tienes contra mí? Yo me imagino que Joab, oye, habla serio, le dijo. Y le dice, si este hombre me está maldiciendo, escucha lo que voy a decir. Eso está escrito en la Biblia. Si este hombre me está maldiciendo, es porque Dios se lo ha permitido. Aleluya. Eso fue lo primero que le dijo. Y lo segundo que le dice es,
No sabes que quién sabe, Dios cambie esa maldición en bendición para mi vida. O sea, David veía aún la tragedia, la veía que Dios podía transformarla para bien para él. Póngase de pie, póngase de pie.